Hola a todos y ahora vamos a proceder, en este video vamos a proceder ya a trabajar con la información y realizar el orden, la reestructuración y la limpieza del set de datos, ¿no? En el anterior video hemos podido revisar y conocer realmente toda la información que tiene este set de datos y hemos eliminado toda la información que no corresponde a los datos originales. En sí, la primera tarea, como habíamos mencionado, es poder contar con un set de datos que cuente con las variables correspondientes a que cada columna corresponda a una variable. Para realizar esto, la primera tarea que lo vamos a hacer rápidamente es revisar nuevamente la fila 2, donde tenemos el indicador y una descripción del indicador. Entonces vemos importante mantener esto como parte del set de datos, para lo que vamos a generar dos nuevas columnas. Vemos en la primera columna, ponemos presión botón derecho, insertar, se inserta una nueva columna y de la misma manera vamos a insertar una segunda columna. Le vamos a poner el nombre indicador y la segunda va a ser nombre descripción. En la primera, vamos a la fila E, a la celda E2, que vemos que es una celda combinada. Vamos a descombinarla y vamos a copiar la descripción que se tiene. Apretamos dos veces y copiamos únicamente la descripción. Botón derecho, ponemos copiar y lo pegamos en descripción, ¿no? Vemos que la descripción es un texto largo, por lo que vamos a mantener el ancho de la columna de tal manera que no se vea toda la descripción, pero que sepamos que se tiene la columna justamente descripción. Y como segundo paso copiamos el número o el código del indicador y lo pegamos en indicador. Vamos a copiar estas dos celdas para todas y pegarlas en todas las filas, y así sabemos que todas estas filas, cada una de las filas corresponde al indicador IP1 y con la descripción, con la siguiente descripción. Esto se da para el caso de que en algún momento tuviésemos que ingresar nueva información que sea de otro indicador, pero que tenga las mismas variables, ¿no? Y saber de dónde a qué corresponde, a qué indicador corresponde. Entonces, ahora ya realizada esta tarea, vamos a eliminar las primeras tres filas que ya no son parte de nuestro set de datos. Ahora que ya hemos eliminado, vamos a proceder a realizar el orden general del set de datos. Como habíamos visto anteriormente, hemos revisado las columnas y hemos visto que los problemas que se tienen, uno de los problemas que se tienen es que se tienen dos variables en una sola columna, en este caso la variable de indicador y la variable de año, ¿no? Se repite eso en cada una de las columnas. Entonces, el objetivo es poder transformar o en sí ordenar y realizar lo que llamábamos el derretir o melting, es decir, volver estas columnas en filas. Para esto el objetivo será, hacemos un conteo rápido, tenemos a partir de la columna G hasta la columna AH, tenemos un total de 28 columnas. La idea es convertir estas 28 columnas a 3 columnas únicas, que van a ser la variable indicador, la variable indicador, la variable año y la variable valor, donde prácticamente vamos a tener la variable indicador, en este caso social, la variable año 15 y el valor que corresponda, ¿no? Cada uno de estos valores. Antes de iniciar esto, acabo de ver que tenemos un gráfico más en esta sección, la vamos a eliminar para poder trabajar sin problema.
Bueno, para poder alcanzar el objetivo de tener justamente esas tres variables, hay diferentes caminos que se pueden tomar. Nosotros vamos a ver de poder poner toda la información en una sola columna inicialmente y a partir de esa columna poder generar las diferentes columnas que buscamos tener correspondiente a cada una de las variables. El primer ejercicio que vamos a hacer que nos va a ayudar mucho en este trabajo es poder congelar o inmovilizar la primera fila. Esto para poder siempre mantener un seguimiento de dónde estamos trabajando. Vamos a la pestaña Vista, vamos a la sección justamente de ventana, presionamos en inmovilizar y ponemos inmovilizar fila superior. Ahora vemos que si bajamos se tiene inmovilizada la fila superior. Perfecto. Entonces, como habíamos dicho, vamos a mover todas las columnas bajo la columna G, que vamos a tener prácticamente toda la información en la columna G. El objetivo de esto es posteriormente generar las dos otras columnas para la variable indicador y la variable año. Ya vamos a ir viendo cómo se realiza esto. Entonces, vamos a para mantener un orden y una estructura y hacer un seguimiento en sí, vamos a mantener las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas que corresponden a la variable indicador de un solo año, en este caso 2015, y por debajo vamos a pegar el resto de los años. En realidad estamos tomando este camino, vamos a hacer paso a paso, porque es muy importante mantener el orden y asegurarse que no se está modificando la información, que no se está variando la información. En sí, todos los datos van a ser exactamente los mismos que se tenían en la base original, únicamente que van a estar en otro orden. Entonces, vamos a seleccionar el rango que queremos poner por debajo, que en sí viene a ser todo a partir de la columna N, que es social 2016. Vamos a mantener presionado, bueno, movemos, es el extremo superior izquierdo, nos vamos al extremo inferior derecho, que viene a ser este. Antes de seleccionar, presiono la tecla Shift y selecciono todo. Sabemos que hay diferentes en secciones anteriores, hemos visto diferentes formas de seleccionar un rango, puede ser arrastrando el mouse, ¿no? En este caso es bastante grande, nos puede perjudicar, así que como les mostré, hacemos la selección seleccionando el extremo superior izquierdo, el extremo superior izquierdo, presionamos, nos vamos al extremo inferior derecho, presionamos el botón Shift y seleccionamos todo. Vamos a presionar el botón derecho para cortar todo este rango y lo vamos a pegar por debajo de la columna G. Presionamos pegar y vemos que ya tenemos social 2015, social 2016, económico 2015, económico 2016, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a realizar lo mismo con el resto de las columnas. En este caso ya vamos a arrastrar. Arrastramos el rango, verificamos que sea el rango correcto. Presiono Control X, que es el atajo del teclado para cortar, y selecciono dónde lo voy a pegar, presiono Control B, que es el atajo de pegar, y tenemos nuevamente social 2015, social 2016 y social 2017. Económico 2015, económico 2016, económico 2017. Vean cómo la fila superior se tiene congelada, algo que nos permite justamente mantener ese orden, nos da facilidad en el trabajo. Realizamos por último el mismo
procedimiento para el año 2018. Importante mencionar que, como vemos, la gran parte, o en realidad la mayoría de las variables, menos una, a excepción de una de las columnas del 2018, están vacías. Esto es porque, o puede ser porque no se ha introducido esta información, pero es importante mantenerlas para poder visualizarlas después. Entonces lo copiamos, lo pegamos y ya tenemos las 28 columnas reducidas a únicamente 7 columnas. Cada una de las columnas corresponde a una de las variables de indicador y que contiene también el año. Volviendo al tema de las variables que están, de las celdas que están vacías, posiblemente tenemos otras celdas también vacías. Aquí vemos en el año 2015. Es importante mantenerlas porque ya en el formato final, en el set de datos ordenado, podremos filtrar y ver efectivamente cuáles son las celdas que se tienen vacías, que no tienen información. Procedemos a copiar un nuevo rango donde vamos a tener justamente todas las columnas excepto la columna G, que la vamos a mantener. Inicialmente la columna G es la que va a tener toda la información que nosotros necesitamos para generar nuestras 3 columnas de interés. Entonces el paso a seguir es prácticamente ir seleccionando el rango que queda de la tabla para poder pegarlo debajo de esa columna. Es decir, por ejemplo, el rango que estamos seleccionando ahorita es partir de la columna H hasta la columna L y todo lo que queda. Y vamos a dejar, lo copiamos, lo pegamos debajo de la columna G y prácticamente todo lo de la columna H pasa a la columna G. Lo mismo hacemos para que lo que queda de la columna H pase a la columna G y así sucesivamente. Como mencionaba, esta es una de las formas que se puede, de los caminos que se puede tomar para poder contar con nuestras 3 columnas y nuestras 3 variables de interés. Y lo importante es poder hacer el seguimiento y verificar que la información no sea modificada, ¿no? Ya procedemos con el último, ¿no? Lo que queda de la tabla lo ponemos en la columna G. Y así prácticamente únicamente tenemos la columna G donde se tienen las 3 variables que nosotros vamos a querer tener. La variable indicador, aquí está, la variable año, que viene a ser el año, y la variable del valor, que van a ser los valores. Entonces, el siguiente paso va a ser el crear una nueva columna. Creamos la nueva columna en la columna G, donde vamos a tener toda la información, ya sea de la variable indicador o la variable año, ¿no? Para eso tenemos que cortar, tenemos que mover cada una de los títulos, por así decir, de la columna H, en este caso. Lo cortamos y lo movemos acá. Y en realidad todos estos valores corresponden a la variable social 2015. Si se dan cuenta, este viene a ser el proceso de melting o de derretir, donde justamente la variable pasa a ser parte de la información de una fila, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo para esta primera variable. Copiamos y pegamos y efectivamente todos estos valores corresponden a la variable social 2015. Entonces, momentáneamente vamos a ponerle un nombre a esta columna que va a ser variable, la pondremos variable y dejamos la columna H con el nombre de valor. Entonces ya tenemos 2 columnas.
Vamos a tener que repetir lo mismo para cada una de estas. Ahora, es importante entender que justamente los municipios, en realidad la columna municipio, departamento, región y las demás columnas se van a repetirse una y otra vez para poder justamente corresponder a la variable que tiene el indicador y el año, ¿no? Entonces, inicialmente, como decía, vamos a copiar todos los nombres de la variable de la columna H y lo vamos a pegar en la columna G. Realizamos la misma tarea y dense cuenta, estamos dejando una fila en blanco. En realidad esta fila en blanco no tiene un valor, no corresponde a la base de datos, ¿no? Vamos a copiar y lo vamos a, se lo puede arrastrar, no, se lo puede copiar, donde estamos, seleccionamos todo esto y lo pegamos, ¿no? Lo pegamos como cualquier, ahí está, y lo pegamos, ¿no? Hacemos lo mismo, copiamos y lo pegamos. Ahí está. Y tenemos que repetir la tarea para cada una de las variables, de los nombres de la variable, ¿no? Copiamos, pegamos, cortamos, lo movemos y lo pegamos. Esto se facilita mucho cuando uno se acostumbra justamente a usar los atajos del teclado. Como ejemplo, el siguiente tendríamos, si no utilizamos los atajos del teclado, tendríamos que presionar el botón derecho, ponemos cortar, vamos ahí, escogemos y utilizamos pegar. Aquí nuevamente tendríamos que escoger copiar. Tendríamos que, bueno, imagínense que tengamos que hacer uno por uno. En realidad vamos a seleccionar todos y pegamos. Ahora, si nosotros hacemos los atajos del teclado, hago control X, control B, ahora control C, que es control copy, que copiamos, control copiar, selecciono control B chica, que es pegar. Nuevamente, control X, que es cortar, control C, control copiar y control V, que es pegar. Y ya se vuelve una tarea prácticamente automática. Pero hay que mantener la concentración para verificar que no se esté cometiendo algún error al momento de realizar esto. Como mencionamos, cualquier error puede generar que se distorsione la información y se modifique en sí la información, ¿no? Esto resultaría en que no tengamos los mismos datos, los mismos resultados que nuestra base original. De todas formas, vamos a realizar un control de calidad para ver que se esté cumpliendo con el trabajo. Ya estamos por terminar. Hacemos el copiar, pegar, nuevamente, copiar, pegar. Entonces pueden ver que la variable, la columna G, ya efectivamente va a tener la información. Es una variable que tiene prácticamente, en este caso, dos tipos de variables en una, pero ya corresponde únicamente a una columna. Y en sí, la columna H tiene únicamente la variable valor. Copiamos, pegamos y estamos en 2018. Comunicación 2018. Y viene a ser nuestra última variable, que es la variable SOST. Copiamos, pegamos, copiamos, pegamos, copiamos,
cortamos, perdón, pegamos, cortamos, pegamos y la última y terminamos. Entonces tenemos varias filas que están en blanco. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a eliminar estas filas en blanco. ¿No? Ya tenemos nuestra columna G con toda la información que necesitamos. En realidad, un primer paso para tener las tres columnas de nuestro interés. Como vimos en una anterior sección, para poder eliminar las columnas en blanco, seleccionamos toda la columna, bueno, el rango de toda la columna. Nos vamos hasta abajo. Y seleccionamos todo. Ahí está seleccionado todo. Y nos vamos a buscar y seleccionar en la pestaña Inicio. Vamos a ir a Especial. Presionamos celdas en blanco. Aceptar y vean cómo se seleccionan todas las celdas en blanco. Vamos y presionamos eliminar filas de la hoja. Realizamos eso y vemos que ya tenemos prácticamente una tabla con toda esta información, ¿no? El siguiente paso es llenar la información de las demás columnas. Sabemos que esto es algo que se repite, entonces copiamos el rango y lo pego al siguiente. Si se dan cuenta, para que esto funcione, todas estas variables, todos estos valores terminan en social 2015. Yo lo copio, ¿no? Y lo pego y vean cómo termina en una de las variables, 2016. Eso ya me indica que el trabajo que se está haciendo es el correcto, ¿no? Entonces, nuevamente voy a seleccionar únicamente hasta 2015 para verificar que no se repitan y voy a pegar. Lo pego y termina en social 2017. Entonces ya podemos hacer un control de calidad. ¿Cómo realizamos este control de calidad? Prácticamente podemos escoger al azar uno de los municipios. Veamos Tolata, por ejemplo, y vemos que Tolata, para la variable social 2016, el valor es 57.7. Nosotros tendríamos que ir a nuestra base original y verificar que Tolata, para la variable social 2016, efectivamente el valor sea 57.5. Entonces nos vamos a nuestra base original, que está en la hoja IP1. Vemos Tolata. ¿Dónde está Tolata? Tolata está acá. Y nos vamos justamente hasta la variable social 2017. ¿Dónde está? A ver, verificamos el valor social 2016, perdón, ya estaba confundiendo. Social 2016, que es 57.7. Social 2016, donde efectivamente tenemos el valor 57.5. ¿no? Vemos al azar otro valor. Bueno, podemos ver en CLISA para la social 2017, que es 28.8. ¿no? Buscamos dónde está CLISA. Nos vamos a social 2017, 28.8. Nos confirma que estamos manteniendo justamente la información y el trabajo que se está haciendo es consistente. Entonces vamos a terminar de llenar nuestra tabla, todos los valores faltantes de las columnas a partir de la B hasta la F. Una alternativa es, bueno, ya hemos hecho copiar-pegar en varias de estas, ¿no? Vemos que cumple. Nuevamente hacemos un copiar y pegar
de todo el rango que tenemos. Entonces se va a repetir una vez, dos veces, tres veces. Y lo copiamos, lo pegamos, no debería haber error. Verificamos, sabemos que cada una de las nuevas variables empieza con Macharetti, ¿no? Macharetti 2018. Vamos a la siguiente, económico 2015, Macharetti Macharetti, económico 2015. A la siguiente, cuando termina económico 2015, vemos la siguiente, que es económico 2016, Macharetti nuevamente, ¿no? Y así sucesivamente. Termina Villarrivero para poder encontrar una nueva variable, económico 2017. Hacemos nuevamente lo mismo, tal vez en este caso vamos a copiar ya todo el rango que tenemos, que ya se repiten varias veces, ¿no? Escogemos desde la columna, desde la celda B2 y lo vamos a copiar todo hasta la celda B109, F109. Es todo ese rango. Ponemos copiar, pegar. Pegamos a partir de aquí y vemos cuánto nos falta, si cubre todo. Vemos que aún falta. Volvemos a pegar, ¿no? Y vemos que se está cumpliendo. Aquí termina ambiental 2018 y el siguiente viene a ser institucional 2015 e inicia con Macharetti. Ahí está. Nuevamente lo pego. Estamos pegando. Vemos que todavía falta, pero ya nos estamos acercando. Vamos, para hacer esto mucho más rápido, nuevamente vamos a copiar y pegar. En realidad, vean, ya estamos en la fila 325. En total, si vemos cuántas filas son, es hasta la fila 505, es decir, nos faltan 200 filas. Así que si nosotros copiamos y pegamos el rango que tenemos, nos vamos ya a exceder. Pero lo hacemos, copiamos todo el rango que tenemos, prácticamente desde la fila 2, que empieza con Macharetti, hasta la fila directamente 325, que se repite la información. Lo pegamos, nos vamos hasta el final y vemos si efectivamente nos hemos pasado, pero no hay ningún problema. Vamos a eliminar a partir de aquí. Seleccionamos todo y ponemos eliminar. O borramos la información. Vemos que se queda el formato, no es algo que nos afecta. Y si quisiéramos, nosotros podemos efectivamente eliminar las filas. Eliminamos las filas. Y ya no tenemos justamente el formato, ¿no? Entonces, tenemos ya un avance, tenemos un nuevo set de datos. Pueden ver que de tener 28 columnas, que eran las columnas anteriores, únicamente tenemos dos en un formato vertical, ¿no? La columna variable, que tiene una mezcla, en este caso todavía está pendiente separar esto. Tiene la información del indicador, que viene a ser en este caso social, y el indicador y el año, la variable año, que viene a ser el año, en este caso 2015, y ya el valor. Nuevamente podemos hacer al azar un control de calidad, y en este caso, ya al haber llenado todo esto, podemos aplicar un filtro. Ya podemos aplicar un filtro. Entonces podemos ir al azar rápidamente, vamos a nuestra base de datos original y vemos, escojamos un valor al azar, vamos, qué sé yo, Tupiza, vamos a poner Tupiza y nos vamos al año 2017. Aquí está, Tupiza está elegido en la fila 11, verifiquemos Tupiza y vean cómo se marca la fila 11. Entonces nos vamos a la fila 11 y vamos a escoger la variable tecnología, por ejemplo, ¿no? Tecnología en 2017 es 45.3. Tecnología 2017 en Tupiza es 45.3.
Vean ya la facilidad que tenemos nosotros de trabajar con esta base de datos que ya tiene un orden, de cierta manera, un orden preliminar, ¿no? Vamos a poner el filtro, escogemos justamente el encabezado de las columnas, aplicamos el filtro y hemos dicho municipio de Tupiza, ponemos Tupiza y hemos dicho tecnológico 2017. Tecnológica 2017. Vamos a borrar todas las demás, filtramos y efectivamente el valor es 45.3 como lo habíamos visto en nuestra base de datos original. Tecnológica 45.3. Entonces ya vemos justamente el beneficio que nos trae el tener una estructura ordenada. Pónganse a pensar cómo hubiéramos hecho un filtro para esto, ¿no? Tendríamos que filtrar y buscar y es más complejo el trabajo de analizar los datos, ¿no? Pero bueno, continuamos, vamos a quitar el filtro, desactivamos el filtro y tenemos todas nuestras variables, todas nuestras columnas. Vamos a ir al siguiente paso, que tenemos que prácticamente separar lo que son la columna variable en dos variables, en la variable indicador y en la variable año. Para esto vamos a crear dos nuevas columnas. Ponemos insertar columna y una segunda columna. Y para ya ingresar las columnas definitivas. La columna indicador y la columna año. Para esto vamos a utilizar funciones que aprendimos y que utilizamos en anteriores secciones, ¿no? Esto nos va a facilitar el trabajo. Sería muy complejo tal vez escribir social o copiar y pegar, únicamente copiar, ¿no? Excel tiene herramientas y alternativas que facilitan el trabajo. Inicialmente vamos a ver el año, vamos a poner la variable año. ¿Qué tendríamos que hacer? Prácticamente vemos que cómo está estructurada esta columna actualmente, donde los últimos 4 dígitos corresponden al año. Vemos que no hay alguna anomalía, todos los valores tienen el año en los últimos 4 dígitos, los últimos 4 caracteres en sí de la celda. Aquí parecería que no, pero vamos a poner el ancho de la columna y efectivamente 2015, 2016, 2018 y así sucesivamente. Entonces vamos a aplicar vamos a la fila 2 y aplicamos nuestra fórmula, nuestra función, que es derecha, es una función de texto. Ahí está, derecha, yo la conozco de memoria, así que la pongo como derecha. Y escogemos el texto que vamos a utilizar y cuántos caracteres. Ponemos la coma y vamos a escoger 4 caracteres a partir de la derecha. Cerramos el paréntesis y vean cómo aparece el año 2015, ¿no? Vamos a hacer una alternativa prácticamente para práctica, donde ponemos fórmulas. Vamos a las fórmulas de texto y tenemos derecha, ¿no? Vemos que se nos abre la ventana de diálogo, ponemos el texto que nos interesa, el número de caracteres que son 4 y presionamos aceptar. Aquí vemos que se pone 2015. Como ejemplo ponemos, qué sé yo, un número al azar, 9, y vemos que ya aparecen más valores. No es lo que nos interesa, pero para que se vea cómo funciona esta función, ¿no? Y bueno, podemos copiar de diferentes alternativas. Podemos copiar la función y pegarla,
o el arrastrado. Podemos seguir arrastrando y vean cómo se aplica la función. No está en este caso, no tenemos una fijación en la referencia de la celda, que prácticamente es la celda. Cuando nosotros copiamos y pegamos la función, la referencia de la celda se modifica automáticamente. Y la manera fácil para poder arrastrar esto hasta el final es hacer doble clic en la esquina derecha inferior. Vean cómo haciendo 2 veces el clic en el mouse se llena automáticamente toda la columna con la fórmula derecha, la referencia y el valor 4. Y así de simple tenemos todos los años, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo, algo similar para nuestra columna indicador. Subimos a nuestra fila número 2. En este caso vamos a hacer un truco, lo llamo un truco, que es un conjunto en realidad de fórmulas. Es un conjunto de fórmulas. Entonces, esto se llega prácticamente a través de un poco de imaginación para definir cómo podemos escoger. En este caso, social, por ejemplo, social 2015, necesitaríamos a partir de la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, los primeros 6 caracteres. Eso puede funcionar, pero no va a funcionar para todos, porque terminamos los valores que tienen social, nos vamos a lo económico y ya la parte económica, o sea, lo que dice económico no tiene 6 valores, tiene más valores. Entonces tendríamos que determinar justamente cuántos valores hay, cuántos caracteres se definen la palabra, ¿no? Entonces, bueno, el proceso para hacer esto es la unión de dos diferentes fórmulas. Vamos a aplicarla. Ponemos igual y ponemos la primera, que es izquierda. Para empezar desde la izquierda, vamos a hacer referencia a nuestra celda. Ponemos coma. Ponemos la función largo. Largo nos dice cuánto es el largo en sí de toda la celda. Nuevamente ponemos la celda de interés. Cerramos la función largo y hacemos una operación de reducir 5. ¿Por qué 5? Porque lo que vamos a hacer nosotros prácticamente es quitar los 5 caracteres posterior al largo de nuestro carácter. A ver, lo vamos a hacer más simple. Cerramos sin el 5. ¿Qué sucede si ponemos izquierda justamente la referencia de la celda, coma, largo 12? Lo que está haciendo, nos está dando prácticamente el total de la celda, ¿no? ¿Por qué el total? Porque izquierda, ¿cómo funciona izquierda? Tenemos que poner el número de caracteres. En este caso, estamos poniendo la celda, la referencia de celda y el número de caracteres que tiene la celda, que es el total, ¿no? Si vemos únicamente aquí a un lado cómo funciona la función largo, veamos, nos va a dar el total de los caracteres. Esto va a variar si lo copiamos y nos vamos a una económica. Vemos que en este caso social son 11, ¿no? Social son 6 caracteres, un espacio, ya son 7 caracteres, más 4 caracteres que son el año, suman 11. Entonces lo mismo, aquí va a ser 14, porque tenemos 4 caracteres que son por el año, un carácter que es el espacio, son 5, más en este caso 6 caracteres que viene a ser lo económico. Perdón, no son 6 caracteres, son en este caso 9 caracteres, ¿verdad? Podemos hacer el conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, efectivamente. Entonces, así es como funciona la función largo. Y cuando nosotros la incorporamos dentro de la función izquierda, prácticamente estamos diciendo
danos la cantidad de caracteres de esta celda. Ahora, nosotros vamos a querer la cantidad de caracteres menos 5. ¿Por qué 5? Porque le vamos a reducir los 4 caracteres de la fecha más el carácter del espacio. Vean qué sucede. Tenemos únicamente social, ¿no? Lo copiamos a cualquier celda, va a dar lo mismo. Y si nos vamos a otra celda que tenga más caracteres, vemos, lo pegamos y nos da económico, porque prácticamente nos da a partir de la izquierda la cantidad de caracteres menos los últimos 5. Entonces esto nos va a facilitar para tener justamente el indicador, la variable indicador, donde tenemos únicamente la información del indicador sin la información del año. Lo copiamos, lo pegamos y vean cómo nuestra base de datos finalmente tiene 1, 2, 3 variables. Tenemos una extra que la vamos a eliminar. Voy a cometer aquí un error para que vean qué sucede si elimino esta columna. Vean, como hay una fórmula que hace referencia a esta columna y aquí hay otra fórmula que hace referencia a esta columna. Si yo elimino esta columna, nos vamos a quedar con un error. Vean, hay un error de referencia porque no tenemos la referencia. Se pierde la referencia. La fórmula se modifica y no podemos hacer referencia a una columna inexistente. Entonces vamos a retroceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar ambas columnas. Selecciono ambas columnas, pongo copiar y vamos a hacer el pegado especial. Vamos a pegar, vean aquí tenemos opciones de pegado. Cuando nosotros pegamos como fórmula, se pega la fórmula. Pero en este caso vamos a pegar únicamente el valor. Pegamos como valor y vean, ya no tenemos, en este caso, ya no tenemos una fórmula. Se ha pegado únicamente el valor y eso nos permite cambiar lo que queramos de esta columna sin afectar las columnas G y la columna H. Ya no son fórmulas que hacen referencia a esta columna. Eliminamos esta columna que ya no nos sirve porque tenemos justamente la misma información en la columna G y en la columna H. Procedemos a eliminar y finalmente nuestra base de datos está compuesta por 3 variables y ya no por 28. En estas 3 variables tenemos toda la información de nuestra base original, pero en un formato que nos permite identificar de una manera muy simple, nos permite hacer un análisis muy rápido, un análisis, filtrar información, encontrar información y poder trabajar justamente con los datos de una manera óptima. Como ejemplo, también mencionamos anteriormente que podemos filtrar y ver los valores que son faltantes, que están sin información. Aplicamos nuestro filtro. Inicio, vamos a ingresar un filtro y ponemos prácticamente los valores que están 1, pueden ser los valores en 0. Vean cómo tenemos 2 valores en 0, que en este caso son municipio de Batallas y Capinota, que son sostenibilidad del 2015. Lo vamos a ver en nuestra base original, sostenibilidad del 2015, y efectivamente tenemos valor 0 y valor 0 en estos dos, ¿no? Vamos a ver los valores que son vacíos. Vamos al final y aquí están los valores vacíos, donde tenemos una cantidad grande de valores. La mayoría son 2018, como lo hemos visto. Si vamos a nuestra base original, vemos que los valores del 2018 efectivamente están todos vacíos menos la variable SOST, ¿no? Entonces, están todos los 2018. Vamos a ver cuáles, vamos a filtrar el 2018, quitamos 2018, dejamos únicamente 2015, que es lo único que queda,
y qué otras variables, qué otros valores están vacíos. Vemos que son el 2015, tenemos valores vacíos en todas estas en todos estos municipios y todos estos indicadores. Nos vamos justamente a revisar al 2015. Aquí está. Y efectivamente son batallas y capinota, ¿no? Vemos justamente batallas capinota, todos los indicadores de batallas y capinota están vacíos. Entonces, estamos haciendo una comparación, digamos, de la facilidad que podemos encontrar información. Hagan de cuenta que venimos a nuestra base original y les hacen una pregunta. Dígame cuántos valores están vacíos, cuántos valores nos faltan. ¿Cómo pueden responder eso? ¿No? Tendrías que contar, tienes que buscar uno por uno, ir sumando. En nuestra base de datos simplemente filtramos todos los valores vacíos y los contamos. Estos son todos los vacíos. Hacemos un conteo de todas las filas y tenemos 120 valores vacíos. La respuesta la hemos hecho literalmente en menos de 10 segundos, donde yo te menciono que hay 120 valores vacíos en toda nuestra base de datos, en todo nuestro set de datos. Otra característica importante del set de datos ordenado es que el orden en realidad de las filas no importa, no nos va a afectar. Es decir, bueno, déjenme sacar el filtro. Es decir, dense cuenta que si yo pongo la fila 327, ejemplo al azar, ¿no? Que es Monteagudo, el indicador tecnología del año 2017, está en la fila 327. Si esta la movemos por alguna razón y la arrastramos al final, no nos va a afectar. O sea, la información sigue siendo la misma. Es más, nosotros podemos ordenar la información por año. Vean, ahorita no está por año. Tenemos en realidad por indicador. Primero hacemos un ejemplo. Primero vemos todos los indicadores social hasta el 2018. De ahí vemos todos los indicadores económicos del 2015 al 2018. Y así sucesivamente. Podemos hacer un orden que sea por municipio, por ejemplo. Vamos a ordenar. Nos vamos a la pestaña inicio, ¿no? En edición. Y ponemos ordenar de A a la Z. Vean que está ahorita seleccionada la columna F, municipio. Y efectivamente se ordenó nuestra base de datos con el municipio de A a la Z, ¿no? Primero está el municipio abierto y vamos bajando así. Todos los indicadores correspondientes al municipio abierto, todos los años correspondientes al municipio abierto y así sucesivamente. Y bueno, estos son un par de ejemplos de las facilidades que nos da y que nos ofrece el tener una base de datos limpia, entre muchas otras que las vamos a ver en un siguiente video.